mi ministro y mi jefe, y que sabe mucho más de esto que yo, con Ignacio Salafranca, que es, lo habrán visto ustedes en Bruselas, una de las personas claves de la relación entre América Latina y Europa en los últimos años, y con Ignacio Cortalocci, que es un extraordinario experto en la economía latinoamericana. Yo, ante este panorama, pues he decidido hacerlo más práctico, que es dedicarme al vuelo raso y hablarles a ustedes cómo vemos en Latinoamérica, cómo vemos Latinoamérica y su presente momento desde una empresa como Telefónica y desde una persona que tiene que dedicarse a gestionar los asuntos públicos de Telefónica a nivel mundial, y eso significa hoy que cada vez más en América Latina. Porque a nosotros nos está pasando una cosa que luego me referiré otra vez, y es que cada vez más en las reuniones que tenemos con los analistas, en las reuniones que tenemos con los mercados, los factores políticos juegan cada vez y macroeconómicos juegan cada vez tienen una importancia mayor. Y muchas de esas veces es por Latinoamérica. Por tanto, yo lo que quería desde esa perspectiva es explicarles cómo vemos el momento actual de América Latina, cuáles son los retos que desde nuestra perspectiva tiene la región y cómo vemos la relación entre la Unión Europea y América Latina, que a veces, como lo ha dicho Piqué, pero lo tengo apuntado porque si alguien cree que lo estoy viajando, el triángulo que nosotros sí que vemos desde nuestro sector de las telecomunicaciones como muy real en muchos de los temas entre Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina, y que además me referiré yo también, yo creo que en estos momentos, yo no creo que en esta crisis vaya a pasar como en las anteriores, y creo que vamos a ver mucho más a Estados Unidos en la región en los próximos años. Primera afirmación con la que yo quiero empezar, y es que las empresas españolas, eso que ha llamado Josep Piqué, las empresas españolas del IBEX, somos lo que somos hoy gracias a América Latina. Eso no cabe duda. Y por lo menos en el caso de Telefónica, nosotros no somos ni queremos serlo, fuimos en su momento inversores extranjeros en América Latina. Nosotros somos la primera empresa latinoamericana del mundo de las telecomunicaciones. Tenemos presencia en todos o casi todos los países latinoamericanos donde somos número 1 o número 2, y nosotros nos consideramos y queremos considerarnos como una empresa latinoamericana y no como un inversor extranjero o como una empresa española con inversiones en Latinoamérica. Y lo ha dicho Josep Piqué, y voy a dar unos datos sobre lo que es hoy el negocio de Telefónica. El 77% de los ingresos de Telefónica están fuera de España, y de ese 77%, el 50%, y creciendo, está en América Latina. Si vamos a esos datos, para el Banco Santander es muy similar, 81,47, y para el BBVA 66,50. Por tanto, hoy las grandes empresas españolas, eso que se llama las empresas del IBEX, no se pueden entender sin América Latina y sin su condición latinoamericana. Telefónica antes de Latinoamérica tenía 12 millones de clientes, o no sé si llamarlos sufridos usuarios. Hoy tiene 341 millones de clientes, principalmente en América Latina. Estaba en un país, hoy está en 17, e ingresaba 4.273 millones de euros al cambio, y hoy ingresa más de 50.000. Y toda esa transformación, que puede ser la de Telefónica, puede ser la de cualquiera de las grandes empresas españolas, solo se explica por la apuesta que ese grupo de empresas tomó en su momento, en una de las decisiones económicas y políticas más importantes que se han tomado nunca en España, de utilizar de Latinoamérica como nuestro cauce natural de inversión. Yo les voy a decir de una manera clara lo que fue en Telefónica. En los años 80, por impulso europeo, viene la inevitable perspectiva de la liberalización de las telecomunicaciones y la apertura del mercado de las telecomunicaciones españolas a la competencia. Pues bien, solo explica lo que ha sido Telefónica y la capacidad de crecimiento y supervivencia que ha tenido Telefónica, precisamente porque la única alternativa a un mercado como el español, que se iba a abrir a la competencia, era ir a Latinoamérica. Y hoy, con unas
circunstancias algo distintas a las que cita Josep Piqué y con algún disenso en alguna de las cosas que ha dicho, hoy Brasil es la apuesta más importante de Telefónica como mercado, incluyendo el mercado español. En segundo lugar, segunda afirmación con la que quería empezar, Latinoamérica está en crisis. No les estoy descubriendo nada que ustedes no sepan. Y aquí a mí me gusta contar siempre una anécdota, y es que cuando España estaba en lo peor de su crisis, el presidente de Telefónica, César Alierta, siempre contaba que él se había pasado muchos años en las reuniones con analistas, esto lo estaba diciendo en lo peor de la crisis en España, respondiendo a la pregunta de por qué Telefónica invertía en América Latina. Y decía, y ahora, estaba hablando en el momento álgido de la crisis española, contesto a la pregunta de por qué Telefónica no se va de España. Pues bien, ahora nos toca volver a contestar a la pregunta de por qué estamos en Latinoamérica y por qué seguimos invirtiendo en Latinoamérica. Y lo primero que yo quiero decir es que ni Telefónica ni creo que la mayoría de las empresas grandes empresas españolas ni somos pesimistas ni tenemos una seria preocupación a medio y largo plazo con carácter general con la situación de la economía latinoamericana. Yo entiendo que la economía latinoamericana está atravesando grandes desafíos. Yo entiendo que cuando uno ve los números pues se puede llegar a poner muy nervioso, y cuando ve la evolución del tipo de cambio, los precios de las materias primas, etcétera. Pero yo sí quiero decir una cosa, nunca América Latina ha hecho frente a una crisis en mejores condiciones que ahora. Si comprobamos lo que era América Latina en las crisis económicas anteriores, la diferencia es absolutamente sideral. No solo desde el punto de vista estrictamente económico, sino también desde un punto de vista social. Hoy América Latina tiene lo que no tenía en otras crisis, una fuente y pujante clase media, una población joven que está muy preparada. ¿Alguien hubiera pensado que en alguna de las anteriores crisis de América Latina la corrupción iba a ser objeto de debate? Eso pone de manifiesto la extraordinaria transformación que ha sufrido en estos últimos años la sociedad de Latinoamérica. Yo no me puedo imaginar el debate de la corrupción en Latinoamérica en los años 70. Una demanda social para que hubiese una mejor gestión de lo público o mejores servicios públicos. Yo no me lo puedo imaginar eso en las crisis anteriores. Pues ahora es la gran discusión que la sociedad latinoamericana está teniendo. Latinoamérica tiene para afrontar esta crisis algo que no tenía en otras crisis, y la empresa de Josep Piqué y creo que la mía tienen algo que ver en eso, unas infraestructuras que no tenía en las crisis anteriores y que le van a dar una base sólida para hacer frente a estos momentos difíciles de crisis económica en la región. Y además la crisis, lo digo desde el punto de vista de Telefónica, creemos que representa una grandísima oportunidad para las empresas españolas y una grandísima oportunidad para España y para Europa. Primero, porque este es el momento en que las empresas españolas, que somos inversores comprometidos a largo plazo, este es el gran momento que tenemos para poner en valor esa condición y dirigirnos a los gobiernos como socios a largo plazo comprometidos con los países en los que estamos, de los que ni nos hemos ido, y no hace falta que les recuerde lo difícil que fue no irse de Argentina en la época del Corralito, o les puedo asegurar lo difícil que es no irse de Venezuela en estos momentos. Somos empresas comprometidas con los países, comprometidos con la región, y este es el momento de trabajar con los gobiernos y con los países como socios comprometidos. Además, porque, lo he dicho antes, y por lo menos en el sector de las telecomunicaciones, y me extrañaría mucho que solo fuera aquí, en la anterior crisis las empresas americanas salieron. Por lo menos en el sector de las telecomunicaciones, las empresas americanas en esta crisis nosotros tenemos la impresión que van a entrar. Y en tercer lugar, porque también en estos momentos es el momento de sacar ventaja o de sacar rendimiento a esa bilateralidad de la relación entre España y América Latina que se ha producido con la crisis. No solo al hecho de que los que sufrimos y tuvimos que viajar por Latinoamérica
durante la terrible crisis económica que ha pasado España, vimos que probablemente era el único sitio donde no se nos veía con displicencia, sino también porque tenemos que ser capaces de aprovechar ese mayor equilibrio de los flujos de inversión entre España y América Latina. ¿Cuáles son los retos? Y voy entrando ya al final. Los retos de América Latina, desde nuestro punto de vista, son, en primer lugar, la integración regional en un mundo global. Este es un elemento absolutamente fundamental. La integración regional, que es condición de supervivencia de la economía latinoamericana, hay que afrontarla como una necesidad, pero sin ingenuidad, sin pensar que Latinoamérica es capaz a corto plazo de obtener, de incorporar un acelerado proceso de integración regional. Es algo que tomará tiempo, pero es algo fundamental. En segundo lugar, el segundo reto es el desarrollo institucional. El desarrollo institucional en su sentido más amplio. Ese es el segundo gran reto de la crisis en América Latina. El desarrollo institucional, que significa mejorar la calidad de los servicios públicos y muy especialmente algunos como la educación, que tienen que ser la clave del desarrollo futuro de una región que cuenta con la juventud probablemente mejor, más numerosa, mejor preparada en estos momentos del mundo para competir. Y, en segundo lugar, obtener, sobre todo en algunos países que no son precisamente los de la Alianza del Pacífico, como ha destacado Josep Piqué, la estabilidad institucional. Y, en tercer lugar, encontrar un modelo de salida de la crisis que nosotros pensamos, y no voy a hacer más hincapié aquí, pero sí lo tenemos muy claro, que igual que está sucediendo en España, igual que está sucediendo en Europa, este modelo de la crisis, y así lo estamos hablando con los gobiernos latinoamericanos, tiene que venir de la contribución de la economía digital a la salida de la crisis, que creemos que es una grandísima oportunidad. La política española hacia Latinoamérica es una prioridad, pero, si me permiten, una prioridad ma non troppo, muchas veces más retórica que real. Y es necesario que la prioridad de la política española, a veces retórica, se convierta en una prioridad real. Y una prioridad real quiere decir solo una cosa: el dinero y el esfuerzo que el Gobierno español gasta en desarrollar su política de América Latina. Y ahí nos encontramos con un escenario de luces y sombras. Luces, yo creo que la manera en que España, y recuerdo un desayuno con el antiguo subsecretario de América Latina del Gobierno americano, Valenzuela, al poco de constituirse la Alianza del Pacífico, España ha entendido muy bien lo que significa la Alianza del Pacífico. No voy a reiterar lo que ha dicho Josep Piqué, pero yo creo que en ese concepto de integración regional realista, la Alianza del Pacífico es probablemente el único escenario pragmático para avanzar en la integración regional. No sé si sobrevivirá o no, pero yo sí creo que va a ser el gran catalizador del proceso de integración regional de esa manera o de otra. En las sombras, yo creo que España tiene un problema, un reto pendiente y algo que tiene que acabar de entender, que es lo que yo llamo el déficit brasileño. España no acaba de entender el papel de Brasil, desde mi punto de vista, en la región. España insiste en considerar a Brasil como parte de la política hispanoamericana. Brasil no es parte de la política hispanoamericana. Brasil es un país con intereses propios, con una historia propia, con una personalidad propia. Quiere, y probablemente, ser el líder regional, y hay que entender a Brasil de otra manera a cómo se entiende en la política española. Pero España es el único puente posible, de momento, entre Europa y América Latina. Eso es lo que España tiene que ponerlo en valor. Y así es lo que nos da nuestra experiencia. Y esto, además, es una exigencia para la política exterior de la Unión Europea. La política exterior de la Unión Europea necesita a España porque, si me permiten, y eso pese al esfuerzo de personas como Ignacio, la política latinoamericana de la Unión Europea está caracterizada por una extraordinaria miopía a las grandes razones culturales, económicas,
sociales y de modelo de sociedad que hay para convertir a Latinoamérica en el referente privilegiado, uno de los referentes privilegiados de la política exterior. Y si esta miopía ha existido siempre, en los últimos años, no con la presente alta representante, que veremos lo que da de sí, que esperemos que bastante, con la anterior alta representante, la política exterior latinoamericana de la Unión Europea ha sido un auténtico drama. Un auténtico drama porque la política europea ha reflejado únicamente determinadas prioridades y no otras. Y España tiene la obligación y la responsabilidad, y esto sabemos que todos los países latinoamericanos lo piden. Para acabar, solo una referencia a los dos aspectos que yo creo que son fundamentales desde el punto de vista de cómo debe enfocarse la política europea en América Latina. En primer lugar, se ha dicho, no voy a insistir en ello, lo ha dicho Ignacio, lo ha dicho Josep Piqué, el libre comercio como elemento fundamental. Los tratados de libre comercio son absolutamente esenciales para que seamos capaces de competir todos en el mundo global. En el mundo global, un país de 100 millones de consumidores es muy pequeño. Y pronto una zona como la que puede ser Europa y Latinoamérica de 1.200 millones va a ser el mínimo indispensable para poder competir en un mundo global. Por tanto, eso es fundamental. Y luego hay un segundo aspecto que yo sí quiero destacar y a mí me parece que es muy importante, y es aprovechar, y eso es algo que la política exterior española debería tener en cuenta, la extraordinaria capacidad de prescripción que tiene Europa desde el punto de vista de las políticas, desde el punto de vista de las prácticas, desde el punto de vista de la normativa en América Latina. Es decir, cuando en América Latina se entra en un proceso se plantea la integración regional, siempre el referente es la Unión Europea. Cuando se plantea una política, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, el referente es la Unión Europea. Y creemos que eso es una base de partida muy fértil, siempre desde el punto de vista del equilibrio entre las dos regiones para avanzar juntos en todas estas políticas públicas y en todos estos procesos de integración regional. Acabo ya solo con dos conclusiones. La primera, Latinoamérica está pasando un momento difícil, pero les puedo asegurar que Telefónica, y creo que la mayoría de las empresas españolas somos muy optimistas, quizá no en todos los países a corto plazo, pero sí a medio plazo y, por supuesto, a largo plazo, incluyendo, en todo caso, Brasil, donde seguramente la empresa de Josep Piqué volverá en algún momento. Y, en segundo lugar, nosotros creemos que Europa y España tienen una gran oportunidad en estos momentos en que Latinoamérica está en una situación de crisis para convertirse en el socio preferente de la política exterior latinoamericana. Y con eso acabo y muchas gracias por su paciencia.